Algo que, ay Dios, yo no los he tenido, pero sé de amigos o de familiares que lo han padecido y no se pueden ustedes. La mayoría de las veces son muy dolorosos, a veces no tanto, pero en gran mayoría es, o en gran parte es muy, muy doloroso eso de los cálculos urinarios. Por eso nuestro urólogo aquí está, Patricio Navarro, bienvenido. ¿Cómo estamos? Roberto, muy bien, ¿y tú? Bueno, cálculos urinarios, como digo, cuando te da y te da fuerte, prepárate, ¿no? Vienes temblando. ¿Por qué se crean? Se crean fundamentalmente porque tomamos poco líquido, es la causa fundamental. En la dieta tenemos también una alta cantidad de sal y la sal coge el calcio de la sangre y la mete en la orina, produce una cosa que se llama hipercalciuria y eso también aumenta la cantidad de cálculos urinarios. Claro, pero esto arranca en el riñón. Sí. Y va bajando. Sí. Entonces, uno de cada 11 canarios aproximadamente tiene algún cálculo urinario a lo largo de su vida. Uno de cada 11 canarios, atención que esa cifra es bastante alta, o sea que alguien de los que está aquí dentro va a tener cálculos urinarios. Sí, en cualquier entorno conoces a alguien que ha tenido un cólico nefrítico. Por suerte, solo el 25% de esos pacientes requieren alguna intervención por parte de los urólogos. Hablemos entonces un poco de cómo solucionar esa obstrucción que se reluce en el tracto urinario. Exactamente, en el conducto urinario. Sí. Cuando tenemos un cálculo podemos tomar, bueno, muy importante saber la localización, el tamaño y las características del paciente. Eso es lo más importante a conocer. Y dentro de lo que podemos hacer por ese paciente, lo menos invasivo que existe es no tocarlo. Los cálculos por debajo de 7 milímetros son expulsables hasta en un 85% de los pacientes. Cuando los cálculos son más grandes, tenemos que intervenir. La primera intervención, la más habitual, la que más solemos sugerir, es la litotricia extracorpórea. Es una máquina en la que uno se acuesta y una... Ahí estamos poniendo lo que es el tratamiento, ¿no? Sí. Que depende, como bien te estabas contándonos tú, el tamaño, la ubicación, si es riñón, la útera o la vejiga, también el tipo de piedra, porque es algo también importante, sí. Y el estado general del paciente, porque sí. Claro... Sí, hay muchos pacientes, dependiendo de la piedra donde esté y decides tratar o no tratar. Por ejemplo, en el cáliz inferior, en la parte inferior del riñón, hay un subgrupo de pacientes importantes a los que les sugerimos wait and see, esperar y no tratar hasta que ese cálculo no dé la lata. Vale. Porque muchos de esos pacientes son sometidos a tratamientos que tienen más efectos secundarios que beneficios para ese paciente concreto. Vale, vamos a poner el número de teléfono si hay alguien que quiera hacer algún tipo de consulta. Aproveche ahora y seguro que Patricio les puede aclarar. Ahora lo pondremos ahí en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Saben que es un teléfono gratuito, aunque sea un 900. Bueno, importante, Patricio, se habla mucho de esos rompepiedras, ¿no? De ese líquido que encima tiene pinta amarilla. Ahí está el teléfono. Tiene pinta de orín incluso, que mucha gente que lo padece se lo toma. ¿Esto funciona o esto es una mera aventura que cuenta? No hay evidencia. No hay evidencia de que ya yo he estado un poco investigando en ese sentido. Rompepiedra, le llaman así, sí, ¿no? Sí, si existe algún tipo de sustancia que pueda romper las piedras. Solo hay un tipo de cálculo que es susceptible a tratamiento oral y son los cálculos de ácido úrico, que si aumentas el pH de la orina, alcalinizas la orina, los cálculos se disuelven porque son susceptibles al pH. Pero solo ese tipo de cálculo no es el más habitual en Canarias. Pero creo que el dolor, cuando es intenso, es cuando llega el momento de expulsarlo, ¿no? Sí, cuando todo el trayecto ureteral, el riñón se dilata y esa dilatación de la cápsula renal produce ese dolor tan intenso que los pacientes describen como un perro pegado. Y eso es lo que la distensión de la cápsula. Tenemos imágenes de una piedra destruyéndose que llama mucho la atención. Porque es que son así, es que... Sí, eso es una fragmentación de un cálculo fuera del paciente, in vitro. O sea, la máquina de ondas de choque visualizas cómo lo hace en un experimento que se hace. ¿Qué tamaño puede llegar a tener una piedra? Bueno, el cálculo más grande, los cálculos más grandes son los cálculos que llamamos coraliformes, que son cálculos que ocupan, son como un coral, son como los cuernos de un astado y es que cubre todas las cavidades del riñón. Eso es la más grande, el cálculo más
grande que podemos tener, que cubre absolutamente todo el espacio intrarrenal, todo el espacio de la vía urinaria. Madre mía, pues enormes. eso sí que puede ser difícil. Vamos con, en este caso, un resumen de lo que hay que tener en cuenta. Tenemos por ahí un panel para prepararnos, ahí lo está, y sobre todo prevenir, y un resumen, ahí lo tenemos. Cuéntanos. Sí. A ver, para sintetizar muchísimo, porque es muy importante, lo más importante es tomar por encima de los 2 litros de agua al día, evitar la sal, evitar los suplementos de proteínas, y si uno ha tenido un cólico, pues ir a las revisiones periódicas para comprobar que ese cálculo ha desaparecido y no crece. ¿Hay algún paciente, en este caso, que sea propenso? ¿Se puede ser propenso a crear ese tipo de cálculos de piedra? Sí. Evidentemente hay una carga genética que desconocemos en parte, pero hay una carga genética en la que hay un grupo de pacientes que permanentemente están con cólicos. Tenemos una llamada. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas. Cuéntanos, Pedro. Era para comentarle al doctor si conoce las ampollas dialíticas en lactones, que sirven para piedras en general, en vesícula, en la orina, en apéndice. Y quieres preguntar si realmente funciona, ¿no? Esas ampollas. Esas ampollas. Lo digo porque, por ejemplo, lo he probado con animales, con un perro mío en concreto y el gato de una amiga, y pendientes de operarle de piedras en los gatos, no sé, en la orina, en la vejiga, lo que fuera, y el gato actualmente está bien, no ha hecho falta operar. Bueno, mira, con los animales funciona, pero con los humanos no sé. Gracias por la llamada. Sí que he oído hablar de este tipo de ampollas, pero yo no la he probado nunca en el humano. Desconozco su uso en el humano y no puedo dar información en ese sentido. La inmensa mayoría de este tipo de fármacos lo que hacen es obligarnos a aumentar la ingesta de agua. Por ejemplo, los pacientes cuando me dicen, yo tomo el rompepiedra, que son unas gotitas que disuelvo en un vaso de agua, digo, fantástico, pues te estás tomando un vaso de agua de más. Es beber agua. Sí, o sea, fundamentalmente, si aumenta la ingesta de líquidos, probablemente la prevención venga por ahí. ¿Ves las herencias que nos dejan? Sí. No nos dejan terreno, no nos dejan dinero en el banco, nos dejan, la familia nos deja, entre otras cosas, piedritas, cálculos en nuestras vías, en el riñón. Gracias, un abrazo. A ti, muchas gracias.